2,7%. Toda la información la tiene María Castiglioni Cotter, economista y directora de CIT Asesores Económicos, que está del otro lado. María, muy buenos días. Agustina Girón te saluda. Gracias por el contacto. Hola Agustina, buen día, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludarte. Bueno, efectivamente, ¿cuál es el movimiento que se viene registrando en la economía y qué números crees que va a arrojar el INDEC para el mes de enero? Mira, lo primero es que enero habitualmente es un mes que tiene todavía alta inflación en términos estacionales por lo que es el gasto en turismo, sobre todo restaurantes, hoteles y algunos alimentos. Sin embargo, lo que estamos viendo nosotros es que a pesar de que algunos dicen que se aceleró, nosotros no estamos registrando demasiada aceleración en los alimentos, sí en algún producto en particular, pero por ejemplo otras verduras siguen bajando, algunas suben y otras siguen bajando, que venían ya bajando de los 2 meses anteriores, bebidas que estaban aumentando arriba del promedio están por abajo, y en particular algunos precios de bienes como artículo de tocador y algunos productos que tienen que ver con el impuesto país, que son transables. Estamos viendo que incluso en algunos rubros hay algunas bajas, con lo cual estamos viendo que diciembre va a estar abajo probablemente de 2,5, puede ser un 2,3, todavía estamos en enero, el 29, o sea que tenemos que relevar estos 3 últimos días del mes para tener el número cerrado, pero la inflación viene comportándose de una manera bastante positiva teniendo en cuenta esto que te comentaba, ¿no? Claro, pero serían varias décimas abajo de lo que fue diciembre. Sí, efectivamente. Y de hecho diciembre, si uno tiene en cuenta que es un mes, como te decía antes, también de estacionalidad alta, sí, estuvo muy influido también por el aumento del precio de la carne que arrancó a fines de noviembre y tuvo también en las 2 primeras semanas de diciembre. De hecho aumentó más del 8% en el mes y tiene un peso muy fuerte en lo que es la canasta del IPC y sobre todo de los alimentos. Entonces, sacando eso también la inflación, o sea, viene comportándose de una manera bastante positiva, o sea, mostrando una inflación bien por abajo del 3%. Y nosotros ahora, como te decía, en enero estamos viendo, veremos en qué número cierra, pero te diría que en 2,3% o incluso podría estar un poquito abajo, dependiendo de los últimos datos del mes. Así que eso es una buena noticia. Obviamente todavía sigue siendo una inflación alta, pero claramente muy lejos de lo que estábamos acostumbrados los argentinos hace muchísimo tiempo ya, ¿no? Claro, totalmente. En este sentido vos decías que hay algunos que están registrando subas en los alimentos que ustedes no lo están registrando tan notablemente. ¿Qué movimientos estás viendo en la economía en este sentido? ¿Qué rubros han registrado que tuvieron mayores aumentos? ¿Cuáles menos? ¿Qué vienen en ese sentido? Bueno, en general ya lo estamos viendo en los últimos meses y te diría que es un patrón que se está manteniendo, que es que en general todo lo que tiene que ver con los bienes está aumentando muy por debajo del 2%, ya en los últimos, te diría, octubre, noviembre y diciembre, y lo vemos en enero, mientras que los servicios son los que están aumentando un poco más. Algunos de ellos tenían que ver con meses en donde se aumentaban tarifas, ¿no? Ya sea de transporte, ya sea de luz o de gas, y otros meses también lo que son la prepaga o mismo los colegios privados, donde las cuotas iban aumentando por arriba de la inflación, recomponiendo, digamos, lo que era el atraso que habían acumulado, sobre todo en los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, donde con las trabas y regulaciones se fue generando una distorsión muy grande. De hecho, educación es uno de los rubros que más aumentó el año pasado, y yo creo que ya este año esa tendencia no la vamos a ver, porque me parece que ya han convergido de buena manera, o sea que van a estar más en línea. Todos los precios van a estar más parejos, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que te decía antes, ¿no? Con el proceso de corrección de precios relativos, ¿no? De algunos precios que venían muy pisados y por el contrario algunos de bienes que venían o que habían aumentado demasiado, pero en realidad aumentaron demasiado porque en los 4 años del kirchnerismo, con el último kirchnerismo, con una brecha del promedio del 100% y muchos meses arriba del 100%, trabas para importar y una emisión monetaria brutal, la gente huía del peso, llevó a que, bueno, esa demanda se canalizara en producción local y esos precios aumentaran más de la cuenta por una cuestión básica de la economía, ¿no? Oferta y demanda. Entonces, bueno, algunos precios están empezando a corregirse, así que eso también lo estamos viendo, y obviamente la eliminación del impuesto país
y la desregulación, la flexibilización en algunos mercados, incluso en lo que tiene que ver con las importaciones, está ayudando también a que estos precios, algunos incluso corrigieran a la baja, ¿no? No todos, porque todavía hay inflación, pero sí algunos corrigieran a la baja y eso es lo que empezamos a ver. Claro, totalmente. Te llevo a otro tema. Ayer terminó la gira del Fondo Monetario Internacional aquí en la Argentina. Aún no hay fecha de acuerdo, pero sí lo que señalaron las fuentes del organismo es que hubo un diálogo muy constructivo con el gobierno argentino. ¿Qué pensás que puede ocurrir en ese sentido a partir de este acuerdo que la Argentina está esperando? Bueno, lo primero, citando también a Cristalina Georgieva y la gente del FMI, obviamente cuando un organismo como este le presta a un país, que en general es cuando atraviesa problemas financieros, que no puede, digamos, afrontar los vencimientos de su deuda, de sus finanzas, lo que busca con los programas es que el país recomponga sus cuentas para poder devolver el crédito, como hace cualquiera que presta, ¿no? Entonces, obviamente, en ese sentido, el Fondo Monetario no tiene más que felicitar a Argentina porque sobrecumplió en ese sentido toda la expectativa respecto del resultado fiscal, ¿no? Que pasábamos a tener, ya con los datos oficiales, un superávit después del pago de intereses equivalente a 0,3 puntos del PBI. Esto es un número, digamos, que ni el mejor de los escenarios el Fondo Monetario hubiera planteado. Claro. Y esa es la clave, ese es el número más relevante de todos ellos, ¿no? Obviamente también lo que va planteando es cómo Argentina va a ir normalizando su economía, es decir, ir quitando regulaciones para salir del cepo hacia una situación más normal como tienen la mayoría de los países del mundo. Pero esas son todas correcciones que tienen que ver con complementos, digamos, de lo principal que es el resultado fiscal. También metas de reservas que tienen que ver también con el fortalecimiento del balance del Banco Central, que ayuda obviamente a estabilizar frente a volatilidades de shocks externos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, me parece, la discusión todavía está en qué programa el Fondo Monetario va a aceptar. Parece que en ese sentido Argentina está plantada en dejar, entre comillas, que el programa económico lo plantee el gobierno y ahí está la pulseada, ¿no? ¿A qué ritmo ir quitando regulaciones para salir del cepo? ¿Cómo va a ser la política cambiaria? Es decir, el gobierno ahora anunció un crawling back del 1%, el Fondo Monetario a veces quiere ir a una flexibilización, un tipo de cambio que se llama flotante más rápido. Bueno, yo creo que esas son las discusiones que todavía quedan por cerrar, para que el acuerdo, digamos, se termine de concretar, ¿no? Así que yo creo que se está por buen camino y lo importante acá es que también teniendo en cuenta los vencimientos que hay con ese crédito que ya había con el Fondo Monetario, se puedan lo que se llama rolear, ¿no? Argentina pueda encarar eso y obviamente tener un acuerdo con el fondo da obviamente como un carnet, digamos, positivo de credibilidad de cara a todos los demás tenedores, ¿no? Los que tienen bonos argentinos y mismo otros organismos multilaterales, con lo cual yo creo que ese es el sendero. Parece que en estos meses se va a terminar de resolver, pero no es que hay una urgencia por anunciarlo ya, ¿no? Entonces, por eso las discusiones siguen y se está viendo como la letra chica, ¿no? Y parece que eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? No hay que tener tanta ansiedad en ese sentido. Te vuelvo a decirte, me parece que acá la clave es que Argentina logró tener un resultado mucho mejor al esperado, se va a mantener el equilibrio fiscal este año y ese es el punto de partida esencial, que lo hemos hablado con vos incluso, fundamental para estabilizar la economía, para que Argentina vuelva a tener crédito y sobre todo que no haya que emitir para financiar el fisco y por lo tanto que pueda seguir estabilizando la economía, o sea que la inflación converja a tasas mucho más bajas, ¿no? Esto es fundamental. Sin eso todo lo demás se cae como un piano porque no es sostenible, ¿no? Ya lo hemos vivido en los últimos años en Argentina. Totalmente, totalmente. María, clarísima como siempre, te agradecemos mucho por el contacto y que tengas muy buen día. No, de nada, buen día. Así pasaba María Castiglioni Cotter, economista, directora de CIT Asesores, con el adelanto de lo que seguramente será la inflación